El tema que nos convoca en la clase de hoy es el vinculado al delito de aborto. Sin embargo, el abordaje que vamos a hacer va mucho más allá del delito de aborto, porque es imposible acercarse a esta cuestión solo desde el Código Penal. La problemática del aborto es mucho más amplia que la descripción típica que tiene este delito en nuestro código. Es muy difícil, tratándose de un delito, poder estimar cuántos abortos se practican por año en nuestro país, porque sería pretender conocer la estadística de la ilegalidad. Por eso debemos ser muy cuidadosos cuando escuchamos o leemos alguna estadística, porque en general carece de alguna fuente oficial que la sustente. Sin embargo, hay una única cifra absolutamente real, concreta, confirmable, vinculada a este tema, que es la provista por el Ministerio de Salud de la Nación todos los años y que tiene que ver con la cantidad de ingresos hospitalarios por abortos mal realizados. ¿Qué quiere decir esto? ¿De qué estamos hablando? Estamos diciendo que hay abortos que salen mal. Y esas mujeres que no tienen la posibilidad de acceder a una medicina privada van a concurrir al hospital público a hacerse atender por ese aborto mal practicado. Ese va a ser solo un número que nos va a indicar cuántas mujeres ingresaron en el hospital público debiendo atenderse y con una suerte diversa. Algunas de ellas van a ir al cementerio. Otras van a salir del hospital con algunos de sus órganos menos. Y otras van a seguir su vida habiendo padecido esta situación. Sin embargo, el aborto no es una cuestión de estas mujeres que terminan en el hospital público. El aborto es una problemática que atraviesa todos los estratos sociales. El aborto atraviesa el tejido social, marcando la peor de las discriminaciones, que es la discriminación fundada en la situación económica. Porque el aborto en nuestro país cuesta desde varios miles de dólares hasta 5 pesos. Cuanto más se paga, más seguro va a ser en cuanto a cuestiones sanitarias. A medida que se baja en el precio, se va subiendo en el riesgo en la vida y en la salud. Todas habrán cometido el mismo delito. Todas habrán realizado una conducta prohibida, solo que algunas lo van a pagar con dinero y otros lo van a pagar con su vida o con su salud. Por eso es que si sabemos que solo conocemos el número de los ingresos hospitalarios y ese número en los años 80 era de 60.000, hoy son casi 50.000. ¿Qué estamos diciendo? Que 50.000 mujeres cada año terminan en el hospital público por haberse realizado un aborto que no fue en condiciones seguras. Entonces, ¿cuántas se lo hacen en nuestro país? ¿Cuál es el verdadero número de abortos que se practica? En una oportunidad, el Ministerio de Salud, utilizando baremos de la Organización Mundial de la Salud, hizo una estimación. En ese entonces la cantidad de ingresos hospitalarios era de 60.000. Y entonces se estimó que si 60.000 son los que terminaban en el hospital, se estimaba que en nuestro país se practicaban entre 470.000 y 530.000 abortos anuales, es decir, un promedio de 500.000 abortos. Y este número, ¿contra qué tenemos que confrontarlo? Contra el número de nacimientos. Y el número de nacimientos era de 700.000. Estamos diciendo que para cada 700.000 nacimientos se estiman 500.000 abortos. Comparémoslo con el número de mujeres en edad fértil. Si somos 44 millones, 22 millones de mujeres, 10 millones de mujeres en edad fértil, 500.000 cada año se lo practica. Es un número sumamente elevado que atraviesa claramente todas las clases sociales, como dijimos antes, y que demuestra que la norma penal es incapaz de condicionar conductas.
porque cuando hablamos de aborto, ¿por qué digo que es mucho más que un delito? Porque influyen en esta cuestión aspectos éticos, morales, religiosos, filosóficos, historias de vida. Nadie se va a hacer un aborto porque es legal, pero tampoco nadie va a dejar de hacérselo porque es ilegal. Cuando es legal, el que no quiere hacerlo no se lo practica, pero cuando es ilegal, todos se lo hacen y el que puede pagarlo lo va a hacer siendo un aborto seguro, sin riesgo, y el que no puede pagarlo lo va a pagar, como dijimos antes, con riesgo en su vida o en su salud. ¿El aborto es delito en todos los países del mundo? Pues claro que sí. No hay país alguno que despenalice la muerte del feto cuando esta muerte no viene acompañada del consentimiento de la madre. ¿Por qué? Porque el feto es un bien valioso. El feto es protegido en todo el mundo. El aborto se castiga desde muy antiguo. Ya en el Código de Hammurabi, en las leyes del Manú, en el derecho hebreo, ya se conocía el castigo a la persona que practicaba un aborto. Sin embargo, el fundamento de punibilidad se asentaba en violar el bien jurídico, integridad física de la madre o patrimonio, patria potestad del padre. La lesión no se producía a un bien jurídico independiente como hoy consideramos que es la vida del feto, sino que formaba parte del patrimonio del padre o la integridad de la madre. Es recién con el catolicismo cuando, obviamente, tratándose de una religión, busca la llegada del alma. Y lo que ve el catolicismo, lo que indica, lo que le marca al mundo, es que hay una tercera alma, distinta al alma de la madre y al alma del padre. Esa mirada produjo un punto de inflexión. Desde ese momento hasta hoy, nadie va a discutir que el feto tiene vida. Cuando sobre fines del siglo XIX comenzaron las primeras voces despenalizadoras del aborto, ninguna de ellas vino a negar la vida del feto. Cuando hablamos de penalización o despenalización, nos estamos refiriendo a la confrontación entre dos bienes jurídicos de igual valor. Por un lado, la vida del feto, que presumimos que siempre quiere vivir. Y por otro lado, la libertad, la autodeterminación de la mujer. Cuando nosotros tenemos que resolver conflictos de normas, sabemos que ley posterior deroga ley anterior, ley especial deroga ley general. Pero ¿cómo resolvemos cuando de lo que se trata es de dos bienes de igual valor, ambos constitucionalmente protegidos? La forma de resolver el conflicto es ponderarlo. Cuando estos dos bienes jurídicos caminan en el mismo sentido, el feto quiere vivir y, como dije, presumimos que siempre quiere vivir, y la mujer quiere estar embarazada, no lo llamamos feto, decimos bebé, le ponemos un nombre, le compramos una ropa, le hacemos una habitación y todos están contentos. El problema es cómo resolvemos el conflicto cuando el feto quiere vivir y la mujer no quiere estar embarazada. Esto se planteó por primera vez a fines del siglo XIX, es decir, no estamos planteando nada nuevo. Nunca más desde el catolicismo se negó la vida del feto para responder penalización o despenalización. El conflicto no es vida de feto o no vida de feto, es como estamos planteando, por un lado la vida del feto y por otro lado la autodeterminación de la mujer. Para resolver este posible conflicto, hay dos sistemas a nivel mundial. El sistema de plazos y el sistema de condiciones o indicaciones. Cuando se trata de condiciones o indicaciones, hay 5 condiciones que rigen en el mundo. Vamos a pasar entonces a explicar cada uno de los sistemas. El sistema de plazos lo que establece es que la interrupción voluntaria de la gestación, fíjense que yo acabo de cambiar el nombre, no usé la palabra aborto. Estos dos sistemas van a aparecer en el mundo para explicar en qué supuestos va a prevalecer
la libertad de decisión, la autonomía de la mujer por sobre la vida del feto. Cuando nosotros hablamos de sistema de plazos o sistema de condiciones o indicaciones, estamos hablando de interrupción voluntaria de la gestación o interrupción voluntaria del embarazo, donde lo central es esta palabra, es la voluntariedad. Como decíamos antes, el aborto es delito en todas partes del mundo, pues sí, claro que es delito, porque el feto es valioso. El conflicto aparece cuando esa vida del feto confronta con la voluntad de la mujer de no seguir embarazada. Por eso, en todos los países sigue existiendo la palabra aborto y a los sistemas despenalizadores por plazo o condición no lo vamos a llamar aborto, lo vamos a llamar interrupción voluntaria de la gestación o interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué? Porque el aborto va a estar vigente en ese país. Va a haber aborto cuando se hace sin el consentimiento de la mujer o cuando se hace fuera de los plazos o fuera de las condiciones o indicaciones que vamos a explicar. ¿Qué es un sistema de plazos? El sistema de plazos es el sistema más amplio despenalizador. ¿Por qué? Porque fija un periodo de tiempo dentro del cual la interrupción voluntaria de la gestación no va a tener pena. Cuando yo empecé a estudiar el tema del aborto, yo suponía que existían países donde una mujer se levantaba un día y decía, no quiero estar más embarazada. Iba y se practicaba una interrupción voluntaria de la gestación. La verdad que esto no es así en ningún lugar del mundo. ¿Por qué? Porque sigo insistiendo con la frase importante que no podemos olvidar, porque el feto es un bien valioso. Entonces, para que se pueda interrumpir voluntariamente la gestación, siempre debe haber un periodo de reflexión entre el pedido y la práctica. El periodo va a variar según los distintos países, de 48 horas hasta 7 días, pero siempre se va a evitar que sea una decisión intempestiva, no pensada, por la importancia que tiene el bien jurídico que se está protegiendo. En el sistema de plazos, entonces, se fija un periodo que usualmente ronda las 12 semanas, 14 semanas, hasta 16, más allá que algunos países europeos tienen plazos más amplios, por ejemplo, Holanda. Para cerrar en algún momento este bloque, seguramente hablemos de Holanda y marquemos algo sustancial en el tema del aborto, que no es solamente la interrupción o no de la gestación, sino la importancia sustancial de la educación en este tema que estamos hablando. Cuando se fija este periodo de tiempo, como decíamos, de 12, 14, 16, hasta 20 semanas, en ese tiempo nadie le va a preguntar a la mujer por qué quiere practicarlo. Por eso decimos que es la forma más amplia. Lo hará porque fue violada, lo hará porque no quiere engordar, lo hará porque se peleó con su novio. Queda en absoluta intimidad de la mujer el motivo por el cual ella ha decidido interrumpir la gestación. En todos los casos se tratará de una práctica médica. Siempre será una práctica médica que podrá ser realizado en el hospital público o en instituciones habilitadas al efecto. Cada vez proliferan más instituciones habilitadas. ¿Por qué? Porque diga lo que diga la norma, ya lo dijimos antes, no cambia la manera de pensar. En el hospital público trabajan personas que están a favor de la despenalización y personas que están en contra. Entonces, si la mujer va al hospital público a hacerse atender por una interrupción voluntaria legal, es destratada, es maltratada por aquellas personas que no están de acuerdo con la práctica, aunque sea legal. En cambio, en las clínicas especializadas solo trabaja personal habilitado. En consecuencia, cada vez proliferan más las clínicas habilitadas y no la asistencia pública. A la práctica médica hecha con un intervalo temporal se le va a agregar la condición indispensable hoy en día de cualquier práctica médica, que es el consentimiento informado. Si en cualquier práctica médica hoy vamos a requerir
un proceso de revelación e información en qué consiste la práctica, cómo se hace, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios. Cuanto más lo vamos a exigir este consentimiento informado muy detallado, cuando de lo que se trata es de terminar con una gestación, es decir, matar un feto. Pero este consentimiento informado se va a diferenciar de los usuales en medicina porque además de los aspectos médicos va a tener una serie de aspectos informativos por los cuales a la mujer se le va a informar, se la va a poner al tanto de las distintas alternativas que le ofrece el Estado para evitar esa interrupción. El Estado no pretende influir en la mujer haciéndola cambiar de idea. Lo que pretende es darle toda la información para que ella tome una decisión firme y fundada. Entonces, por ejemplo, si se trata de una causal económica, se le ofrecen, se le informan las distintas alternativas que tiene el Estado respecto a ayudas económicas, por ejemplo, u hogares de día, o la posibilidad que el niño esté de lunes a viernes en instituciones del Estado y los fines de semana con la mujer. La finalidad es que la mujer corrija o ratifique su decisión. Y lo más importante del sistema de plazos va a ser que siempre va a estar acompañado de un sistema de asesoramiento e información. ¿Asesoramiento e información de qué? Lo que se pretende es que la interrupción voluntaria de la gestación no sea un método anticonceptivo más. Lo que se pretende es que esta interrupción sea la última que la mujer realice. Entonces, el asesoramiento e información ¿en qué van a consistir? Va a consistir en hacerle saber a la mujer, de acuerdo a su edad, su situación social, su situación de familia, su situación de salud, cuáles son los métodos anticonceptivos más adecuados para ese momento de su vida. Porque, y acá retomo lo que dije de Holanda, no nos confundamos. La verdadera libertad no está en decidir interrupción voluntaria de la gestación sí, interrupción voluntaria de la gestación no. La verdadera libertad está en decidir embarazo sí, embarazo no. Y para poder decidir embarazo sí, embarazo no, lo que hace falta es información, educación. ¿Y por qué elegí Holanda? Y porque Holanda es uno de los países del mundo que tiene el plazo más amplio. Era 24 semanas, ahora se redujo a 20. Y sin embargo es uno de los estados que tiene el menor número de interrupciones voluntarias de la gestación. ¿Y cómo se compadece una cosa con la otra? ¿Cómo es posible que tenga un plazo tan amplio y tan bajo número? Porque en Holanda es obligatoria la educación sexual desde el jardín de infantes hace más de 40 años. Entonces en Holanda queda embarazada sin quererlo la mujer violada, la inmigrante o aquella a la que le ha fallado el método anticonceptivo. Todas las otras ejercen su verdadera libertad, que es decidir si quedan o no embarazadas, y no el pseudo ejercicio de la libertad, que es una vez que se produjo un embarazo no deseado, decidir si quieren o no terminar con la gestación. Por eso no podemos escindir de esta conversación que tenemos en la clase de hoy, que la problemática del aborto viene de la mano absolutamente de un programa de educación sexual. El segundo sistema es un sistema de condiciones o indicaciones, como hemos visto en el pizarrón, hay 5 condiciones o indicaciones. Lo que estamos planteando es a nivel mundial. Después veremos qué de esto hay en nuestro país. La primera de las condiciones es la condición terapéutica. La condición terapéutica hace referencia a cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer. Cuando hablamos de peligro en la vida, hoy se suele pensar, bueno, con los avances tecnológicos ninguna mujer corre peligro por haber quedado embarazada. Lo que pasa es que el peligro en la vida puede provenir del embarazo en sí mismo o de cualquier otra causal. Imaginemos una mujer embarazada de 3-4 meses. Le detectan un tumor cerebral. Es claro que su tumor cerebral no tiene nada que ver con su estado de embarazo. Para tratar ese tumor se requiere quimioterapia, radioterapia, terapias que son incompatibles con un estado de embarazo.
¿Es posible pensar en un aborto terapéutico? Por supuesto que sí. No hay ninguna duda que de lo que se trata es un peligro en la vida de la mujer, con independencia que ese peligro provenga del mismo embarazo o sea por causas ajenas a este embarazo. Cuando hablamos de peligro en la vida, vemos claro el conflicto, vida de la madre con vida del feto. Hay armonía con el resto del ordenamiento porque en todos los ordenamientos jurídicos la vida de la persona nacida vale más que la vida de la persona por nacer. Pero no es tan sencillo cuando de lo que se trata es cuando lo que está en peligro es la salud de la mujer. Porque aquí estamos hablando de salud de la mujer contra vida del feto. La primera cuestión es saber qué quiere decir salud. Y salud ha sido definido en 1947 en la Carta Constitutiva de la Organización Mundial de la Salud, diciendo que salud es mucho más que ausencia de enfermedad. Salud es estado de bienestar físico, psíquico y social. De modo que cuando los sistemas de condiciones o indicaciones dicen peligro en la salud, se debe indicar si refiere a salud física y psíquica, o a salud física, psíquica y social. La segunda causal es la causal eugenésica. Así como la causal terapéutica mira a la madre, la causal eugenésica refiere a malformaciones fetales. La verdad es que hablar de malformaciones fetales tiene mala prensa, porque refiere a cuestiones eugenésicas que nos retrotraen al Monte Taygeto, a las peores épocas de la humanidad, en periodos que el mundo quiere olvidar. Porque uno piensa que la malformación fetal viene de la mano de mejorar la raza, con los malos recuerdos que esto nos trae. Sin embargo, podríamos tener una visión contrapuesta. Evitar que nazca una persona con malformaciones fetales solo para evitarle sufrimientos a la persona que nace. Cuando hablamos de malformaciones fetales aparece un problema importante. Es malformación fetal la anencefalia, un embarazo absolutamente incompatible con la vida, y es malformación fetal que falte la uña del dedo meñique. En el medio hay un universo de malformaciones. Entonces acá aparece la pregunta, ¿quién determina qué malformación es idónea para justificar una interrupción voluntaria o no? Para esto hay 3 sistemas en el mundo. Un primer sistema dice que las malformaciones que lo admiten debe ser dejado a criterio de cada profesional decidir si corresponde o no. Un segundo sistema estima que es mejor catalogarlas taxativamente, es decir, hay que enumerar qué malformaciones ameritan o no la interrupción. Y finalmente, el tercer sistema dice que se debe enunciar genéricamente algún requisito imprescindible. Noten ustedes que si nosotros usamos en el terapéutico una noción de salud amplia, no solo de salud física de la mujer, sino salud psíquica, entonces la eugenésica no necesitamos utilizarla. ¿Por qué? Porque seguramente la salud psíquica de la mujer quede afectada por la malformación fetal. La tercer causal es la causal sentimental, llamada también ética. Aparece cuando el embarazo es producto de un delito de violación o delito de incesto en aquellos países en los cuales el incesto es un delito. Nosotros observamos que en la causal terapéutica, cuando corre peligro la vida de la mujer, matando al feto, termina la causa que ocasiona el peligro. Sin embargo, cuando se trata de una mujer violada, matando al feto no borramos la violación sigue existiendo. Y entonces, ¿por qué no decirle, bueno, ya te violaron, seguí adelante con la gestación? No hay ninguna duda de la absoluta inocencia del feto,
pero tampoco hay ninguna duda de la absoluta inocencia de la mujer. Nadie está obligado a tolerar las consecuencias de un ilícito. No se le puede exigir a los seres humanos conductas supererogatorias. Las leyes están escritas para personas, no están escritas para héroes. Así como en la primer causal no se le puede exigir a una mujer que dé su vida por su hijo. Ella puede elegirlo y puede decidir si quiero darlo o no. De la misma manera, no se puede obligar a una mujer violada a seguir adelante con una gestación. De la misma manera que no se la puede obligar a terminar con esa gestación si ella quiere seguir adelante. Solo la mujer violada, que como consecuencia de quizá la mayor aberración que puede sufrir un ser humano en su vida después de la afectación de la vida, y como consecuencia de esta afectación queda embarazada, decía que solo la mujer violada puede decidir cómo puede lidiar con esto que le pasó. Hay mujeres que ven en el nacimiento del niño una justificación al horror que han vivido y otras mujeres que creen que es imposible, aunque lo den en adopción, que haya en el mundo alguien producto del horror que ellas han vivido. No podemos olvidar cuando hablamos de esta causal la evolución de la violación como arma de guerra, que comienza en la Primera Guerra Mundial, se agudiza en la Segunda y encuentra una manifestación increíble en la segunda mitad del siglo XX, en las guerras Serbia-Croacia, donde la violación sistemática de la mujer del enemigo se hace con una doble finalidad, de minar la moral del enemigo y por otro lado, a través de las sucesivas violaciones, lograr embarazos y con esto una preponderancia racial. En este caso, al Estado lo que le interesa es que termine con esa gestación. El Estado solo debe acompañar la terrible, dilemática decisión de la mujer, que nunca va a ser libre porque siempre va a estar influenciada por el horror que vivió y va a hacer lo que ella puede. Decidir si quiere seguir adelante con la gestación o bien si quiere o necesita terminar con esa gestación. La causa de honor, o honoris causa, es difícil explicarla en el 2018 cuando han cambiado tanto las costumbres sexuales. Refiere a una moralidad sexual en la cual solo se podía tener relaciones sexuales dentro del matrimonio y los hijos nacidos fuera del matrimonio tenían un castigo, tanto el niño como la madre, tan fuerte que justificaba la destrucción del feto. Hoy esto, más que una causa de no punibilidad, ha quedado como una causa de atenuación en algunas legislaciones. Por último, aparece la condición o indicación socioeconómica. Esta condición va a aparecer cuando de lo que se trata es de una situación económica, no hace falta explicar demasiado en nuestro país qué es la miseria. Pero ¿por qué es difícil que un país incorpore en su legislación la causal de miseria? Porque implica reconocer que no cumple con uno de sus fines básicos, que es proveer la subsistencia mínima a la población. Por eso son pocas las legislaciones que lo han incorporado. Lo tuvo el Código ruso anterior a la Revolución del 17. Sin embargo, con la Revolución del 17 se derogó porque no iba a haber pobres. Lo tuvo el Código uruguayo de Irureta-Goyena en 1934. Lo tiene actualmente el Código cubano, pero son muy pocos los que lo incluyen. Vuelvo a llamar la atención respecto a que si en la terapéutica consideramos salud como lo dice la Organización Mundial de la Salud, física, psíquica y social, todas las otras van a quedar englobadas. Y una última aclaración sobre este tema. Nosotros podemos debatir días, meses, años, si el aborto debe ser despenalizado o no. Lo que es imposible debatir es que cuando corre peligro la vida de la mujer o la mujer ha sido violada, acá no estamos hablando de penalización o despenalización, estamos hablando de derechos humanos básicos. Y solo la mujer, a quien no se le pueden exigir conductas extraordinarias, va a poder decidir qué es lo que quiere hacer con o puede hacer con esto que le ha pasado. Este mapa nos muestra
gráficamente esto que estamos explicando. ¿Cómo se divide el mundo? Los que aparecen en rojo son aquellos países en los cuales el aborto está prohibido en todo supuesto o solo está permitido para preservar la vida de la mujer. Los naranja son aquellos que además incorporan la salud de la mujer. Algunos de ellos van a referirse solo a salud física, otros a salud física y psíquica. Estos, los más claritos, le van a agregar a la vida y la salud física las causales socioeconómicas. Y finalmente, los verdes van a ser los sistemas de plazo. Es decir, tenemos el mundo dividido prácticamente arriba-abajo, ricos-pobres. Acá podemos ver, en mitad de un mundo verde de sistemas de plazos, una Irlanda muy restrictiva por cuestiones religiosas. Pero como dijimos, diga lo que diga la norma, nadie se hace un aborto porque es legal ni deja de hacérselo porque es ilegal. Y entonces, las mujeres irlandesas, ¿qué hacen? Llega el barco, más allá de, obviamente en muchos casos tienen la posibilidad del turismo abortivo, pero si no, llega el barco, suben el barco sanitario de cualquier bandera holandesa, por ejemplo, suben las mujeres que quieren realizarse una práctica abortiva, el barco se retira a 200 millas marinas y ahí rige la bandera del barco. Se practican el aborto en condiciones de salubridad y el barco vuelve. Para cerrar entonces, la problemática del aborto es mucho más que el delito de aborto. Hablar sobre la problemática del aborto implica adentrarse en temas éticos, legales, religiosos. No es posible ni es deseable que en una sociedad se imponga una ética determinada. Y no debemos olvidar que lo que diga la norma no va a condicionar las costumbres sociales. Por encima de la problemática del aborto siempre tiene que campear lo vinculado a la educación. A través de la educación, la mujer será efectivamente libre sexualmente.